Apreciados oyentes de Radio María, muy buenas noches. Damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente llegar hasta la emisión de su programa, en que seguiremos conversando sobre temas interesantes, importantes, sobre salud, prevención, todas las medidas que nos son necesarias hacer para que evitemos al máximo enfermarnos, estar teniendo estilos de vida saludables y estar previniendo en cuanto sea posible todos los factores de riesgo que en algún momento dado puedan incidir o puedan modificar este aspecto de la salud, este bienestar, tener una vida saludable, una vida agradable, una vida feliz. Aun cuando sabemos que siempre se presentarán problemas, siempre habrán dificultades, siempre habrán complicaciones, a veces porque las causamos nosotros mismos por nuestro estilo de vida, o también nos las causan otras personas, vienen por generación, por situaciones ambientales, cambios ambientales, accidentes, en fin, tantas cosas que en un momento dado pueden causarnos o alterar el curso normal de esa vida saludable a la cual aspiramos todos. También no olvidamos dar gracias a María, nuestra Madre, porque pues su compañía protectora está siempre con nosotros y la sentimos así como tal. Muy bien, hace 8 días estábamos trabajando un tema que me parece a todas luces muy importante y que nos deja muchísimas enseñanzas para los padres de familia, para los abuelos, tíos, familiares, y seguramente que también hoy por lo menos se podrán dar algunas orientaciones para los docentes, profesores, en fin, etcétera, para la vida escolar de los niños, y es contando con la presencia del señor Eduardo Medina. Él es diseñador industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y quien él lidera y dirige su institución de Morada Segura, que está más que todo orientada a dar esa asesoría y ese acompañamiento hacia los padres de familia, en especial para la seguridad de los niños, un tema que, como conversamos hace 8 días, en términos generales, algo que me impacta de él, que como diseñador industrial, y nos contó su experiencia y por qué escogió haber hecho esta especialización en los Estados Unidos alrededor de la seguridad de los niños en estos espacios, en la vista de que casi todos veíamos la prevención de los niños, que sus vacunas, y eso está bien, y eso es necesarísimo, que sus normas y manejo de alimentación, necesarísimo, eso no lo podemos obviar, el amor, el afecto, todo ese aporte para los niños, para la infancia, para el crecimiento y desarrollo, importantísimo. Pero de pronto en muchos espacios académicos este aspecto de la seguridad para los niños quizás no era un tema tan presente, un tema tan evidente, y por eso pues me ha parecido importante que de la vez pasada, que ya se empezó a hablar seguridad en cuanto a los elementos de cunas, ropa, posición para el bebé, en fin, todas estas cosas que en un momento dado son fundamentales, y que se encaminó, y el mismo Eduardo lo mencionaba hace 8 días, que es uno de los grandes temores que a veces tenemos y hemos pasado los padres. Bueno, ya mis hijos están grandes, pero cuando están pequeños es ese síndrome de muerte súbita en la cuna, y más pues como se oye, y hoy día cuando un caso esto se presenta, generalmente va a los noticieros, va a todos los medios de información, y por supuesto se magnifica un poco, y está bien que todos sepamos de que eso existe y que se pueden hacer medidas de prevención. Pero para dar continuidad entonces al tema de hace 8 días, con Eduardo hemos acordado que podemos mirar algunos otros elementos que son muy importantes, y que él lo decía, como países avanzados tienen una legislación mucho más clara, mucho más contundente, y sobre todo que se aplica en cuanto a lo que es el traslado, el transporte de los niños, tanto el vehículo particular, el vehículo de la casa, y ojalá pues también si podemos tocar un poquito el traslado y lo que debe haber esa vigilancia durante el transporte escolar, que me parece importante, y por eso al comienzo, cuando estaba haciendo la presentación, decía que ojalá también hubiese docentes, profesores, o ojalá pues de jardines preescolares, etcétera, que nos estén escuchando y que se puedan aplicar estas medidas. Y, en fin, si el tiempo nos da, pues podemos también hablar un poquito, a pesar de que ya hemos terminado las vacaciones
vacaciones de final, comienzo de año. De todas maneras, hay salidas los fines de semana, bien dentro de la ciudad o bien hacia la finca o a otras ciudades. Y pronto llega Semana Santa. Aquí los colombianos por vacaciones no nos podemos quejar, que hay muchos espacios para vacacionar. O mitad de año, entonces, ¿por qué no ir conociendo todas estas cosas? Pues muy bien. Eduardo, buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. Buenas noches, doctor. Pues yo encantado, con mucho gusto siempre estaré acá que me inviten. Muy bien, entonces al tema, como hemos dicho, estamos tratando de ver que ojalá pudiéramos de alguna manera impulsar una cultura, ¿cierto? Una forma de comportarnos en el transporte de los niños que sea verdaderamente técnico, que siga ciertas normas, me imagino yo, de dinámica física, del desplazamiento, del movimiento, en fin, etcétera, la ubicación del niño dentro de un carro, las sillitas de transporte, etcétera, para evitar riesgos que ojalá, pues, primero, controlemos la velocidad para no estrellarnos, pero siempre habrá una imprudencia, siempre habrá algún problema y el accidente pues va a estar ahí. Y hoy por lo menos decían, por ejemplo, que los sitios negros de Bogotá, en donde hay más accidentes del SITP, etcétera, 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 esa partecita no la podemos obviar por ahora, pero ojalá controláramos eso, la velocidad, y no nos estrellemos, por un lado. Pero como eso se da, o por lo menos así no nos vamos a estrellar en el transporte regular normal, cuéntenos por favor, Eduardo, esas medidas de precaución y prevención y ese transporte adecuado a los niños en vehículos. Listo, claro que sí, vamos a empezar con el tema. Quiero contextualizar un poco que esto es absolutamente importante y delicado. En países occidentales, la primera causa de muerte accidental infantil son los accidentes de tránsito. Sí, aclaro, accidental, porque pues por salud o por otras condiciones ya pues, son otro tema, es diferente. Sí, señor. Entonces, ya como contextualizando esto es para que veamos lo grave y lo preocupante que puede llegar a ser los accidentes de tránsito con los niños. Desafortunadamente en Colombia no tenemos cultura de este tema. Pensamos que las sillas de carro es por comodidad, pensamos que es un lujo, pensamos que pues solo lo usan los papás paranoicos y no tenemos en cuenta primero, incluso en Colombia es obligación, pero pues desafortunadamente, como lo hablábamos un poquito terminando el programa de hace 8 días, pues la verdad yo no conozco a la primera persona que le hayan puesto una multa por llevar a un niño en brazos o llevarlo de una forma inadecuada, y no existe una norma como tal que reglamente las sillas de los niños de los carros. Entonces, en términos coloquiales, yo puedo utilizar una silla de plástico, una canasta de cerveza como una silla y pasaría por silla. Entonces, en un contexto donde un país como este no se preocupa por esto y no obliga a las personas, la invitación es hacerlo por convicción propia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque amo a mi hijo, porque me interesa que no fallezca en un accidente, así de sencillo, independientemente, con lesiones, o con muchas lesiones, ¿sí? Entonces no todos fallecen, pero pueden llegar a tener muchas secuelas. Entonces, independientemente de que si en Colombia es ley, que no es obligatorio, que eso aquí no pasa, que eso que importa, hagámoslo por convicción propia, y lo que les voy a decir es para eso, para una invitación personal. También contextualizando que no es un lujo, porque el que tiene para pagar el carro, tiene para pagar el SOAT, la gasolina, el parqueadero, si no, pues no tiene vehículo. Las personas que no tienen poder adquisitivo pues no tienen vehículo y andan en transporte público. Entonces, si tenemos un carro particular, tenemos que tener dinero para la silla. La gente pregunta, bueno, ¿por qué utilizar una silla? Está demostrado que las sillas pueden salvar la vida en más de un 70% en caso de un accidente. Eso es una cifra pues muy alto, sí. Altísimo, claro. O sea, cuando uno le pintan el panorama y se puede salvar en más de un 70%, ya con eso la respuesta creo que ningún papá va a decir, no me interesa, ¿sí? No me interesa y yo voy a seguir manejando despacito, porque al fin y al cabo, incluso en velocidades pequeñas, nos pueden llegar a pasar accidentes. De las más frecuentes preguntas que recibo es que si es seguro llevar a un niño en brazos. Sí, mucho la cultura, pues la mamá lleva en brazos o la abuelita, y en nuestro país está contemplado como que es normal. Lo que hablábamos un poquito también antes de terminar la semana pasada, uno se puede parar al frente de una clínica
de maternidad. De maternidad. De allá. Y uno ve filas y niños y niños y niños saliendo, y la verdad no ve muchos saliendo en sillas infantiles. Incluso los mismos médicos no lo recomiendan. Exactamente, no hay conocimiento de pronto. Sí, o sea, le darán una gran cantidad de recomendaciones y pues el doctor las conoce, pero pues dentro de todos esos consejos, la silla del carro no pasa por recomendación. Entonces una invitación también a los médicos que hagan ese esfuerzo de decirle, oiga, el bebé debe salir de la clínica desde el primer día en su silla, nunca en brazos. ¿Por qué no en brazos? Y vamos a argumentarlo desde un tema muy sencillo. Yo no soy ingeniero, pero cuando estudié esto aprendí este tema y nos lo explicaron de esta forma que es muy fácil de entender. Uno multiplica la velocidad del vehículo por el peso del niño. Y ahí nos va a dar una cifra que es el peso que tendría el niño en la inercia en caso de un accidente. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo de un accidente a 50 kilómetros por hora. 50, no es rápido. No, es una velocidad moderada, ciudad. ¿Sí? Y el niño pesa 10 kilos. Un año de edad. ¿Sí? 10 kilitos es un niño de un año de edad. 50 por 10, 500 kilos. 500. ¿Qué adulto soporta con sus brazos 500 kilos? No, imposible. Ninguno. No. Imposible. Y bajémosle la mitad, que el bebé pesa 5 kilos. 250 kilos. Tampoco ningún adulto va a soportarlo con los brazos. Otro de los peligros de llevarlo en brazos, incluso yo recuerdo que hace un año o más cuando vinimos acá con los residentes de la universidad, ellas me contaban que sabían de un caso del Hospital Simón Bolívar, que salieron en taxi, se accidentaron y la mamá le pegó con la quijada en la parte superior del cráneo del bebé. ¿Lo fracturó? Lo fracturó la mamá se fracturó la quijada y el niño falleció. Entonces, el golpe de la cabeza del adulto contra la cabeza del bebé es absolutamente peligroso también. Entonces, creo que con estos dos argumentos, pues nos queda perfectamente claro el por qué no se debe llevar a un niño en brazos. Entonces, la recomendación es utilizar sillas. Hay sillas de sillas. Uno debe tratar de utilizar la mejor silla posible, hacer la mejor inversión y sobre todo instalarla correctamente. Yo llevo 4 años instalando sillas, he revisado en el país más de 500 sillas y el 100% de mis clientes la tenía mal. La cifra en Estados Unidos más o menos de un estudio de un hospital en Oregon dice que el 93% de las personas tienen mal las sillas. Altísimos, suponiendo que están utilizando niveles de seguridad y demás allá, ¿no? Entonces la primera pregunta es ¿por qué? A todas las cifras o todas estas cosas uno pregunta ¿por qué? ¿Cuál es el problema con las sillas? ¿Por qué la gente no las sabe utilizar? Y el tema es las variables que tiene este tema. Todos los niños son diferentes, hay muchos tipos de sillas y todos los carros son diferentes. Entonces no es lo mismo instalar una silla marca X en un vehículo marca Y para un niño de ciertas características. No es lo mismo instalar una silla en un vehículo o 2 sillas para familias que tienen 2 niños o 3 sillas para familias que tienen 3 niños. No es lo mismo instalar para mellizos, para trillizos o para un niño de 4 años, un bebé recién nacido y un niño de 2. Todas esas variables hacen que se complique la cosa. Y la gente me dice, el problema es que esos manuales de instrucciones no deberían ser mejores, es que esos fabricantes de las sillas no les preocupa. El fabricante de la silla hace lo mejor posible con un manual de instrucciones, pero es que él llega hasta una de las variables, que es la silla. Pero el fabricante de la silla en el manual no puede hablar ni de los vehículos, ni de los niños. Y con la cantidad de marcas y formas de carros, etcétera. Entonces, el manual, que decir, mi silla sirve solo para X, un Ford, un Chevrolet, etcétera, pero no sirve para un Hyundai, ¿sí? Y el manual, difícil. Imagínense el manual de una sola silla, explicando, para instalar en un Ford, tal, y dentro de Ford hablar a la rama, porque además Ford tiene una gran cantidad de modelos. Hay una gama de modelos, Y para instalar
en el Renault y en el Chevrolet, eso no se puede ni manejar, o sea, no habría papel suficiente para crear ese manual. Pero discúlpame, ahora hay una pregunta. Entonces, ¿habría una forma más o menos de estandarizar un tipo de silla? Porque tú lo estás diciendo que más o menos se adapta al niño, a todas esas cuestiones, pero hay una forma aproximada de estandarizar un poquitico ese estilo, esas condiciones de una silla para adecuarla y que nos permita un transporte seguro. Sí, en términos generales, la mayoría de las sillas son similares y la mayoría de los vehículos son similares. Sí, carro es carro y todos tienen el timón al mismo lado y las puertas abren igual y las sillas son similares, pero son pequeñas variables, ¿sí? Se estima que en promedio una persona puede cometer 3 errores al instalar una silla. Puede que haya gente que cometa un error, como puede que haya gente que cometa 10 errores. Y hay errores de errores, hay unos menos graves que otros graves, pero uno debe tratar de buscar la perfección, ¿sí? La perfección de esa instalación. Dentro de la perfección lo más importante es, esto tiene 5 pasos. Estos 5 pasos son la selección, la dirección, la ubicación, la instalación y el uso correcto. Y vamos a abarcar uno por uno. Selección, la selección de la silla. Si yo no sé escoger la silla correcta para mi niño, pues me equivoqué. Es como comprarle los zapatos grandes. Entonces, pues debo elegir la silla coherente para las características. Y vamos a separar en principio como las más grandes categorías porque hay, para no hilar tan fino. En la primera etapa de los niños, desde recién nacidos, mínimo hasta 2 años, deben ir mirando para atrás. Entonces son una silla que se pueda instalar mirando para atrás. No todas las sillas se pueden instalar mirando para atrás. Entonces lo primero que tiene que hacer un papá, ahorita por ejemplo, si no ha nacido el bebé, o si tiene un hijo de 3 meses, de 1 año, de 18 meses, debe saber que debe instalar la silla mirando para atrás. Entonces la mejor selección para él va a ser buscar esa silla que lo permita. ¿Cuál es la razón? Aclaro una cosa, mínimo 2 años, pero se recomienda y se fomenta mucho más, incluso hasta los 4 años, por ejemplo Suecia lo dice. Hay muchas sillas que se pueden instalar hasta 18 kilos mirando para atrás y otras ahora nuevas que están hasta 22 kilos. Entonces, como por la silla no hay problema, perfectamente me puedo kilos comprar. Estamos hablando muchachos ya grandes, porque un niño de 4 años son 16 kilos más o menos. Tú me dices que 18. En promedio la mayoría se pueden hasta 18. 18 que son como 5 o 6 añitos de edad. Y unas poquitas nuevas hasta 22. Que es casi un niño de 6 a 7 años. Sí, entonces sin hilar fino, si 19, 20 kilos, 18, mínimo la invitación son 2 años, ojalá 3, ojalá casi 4 o los 4. ¿Sí? ¿Por qué debe ir mirando para atrás? Ir mirando para atrás es 5 veces más seguro. Reduce en más de un 90% las lesiones. La razón, la mayoría de colisiones son frontales. Cuando nos estrellamos, todos, incluso los adultos, sufrimos un latigazo en el cuello que los niños no soportan. Por eso es que los niños deben ir mirando para atrás ese mayor tiempo posible. En resumen coloquial, el cuello. Se pueden desnucar. Ese es el principal problema. Por eso hay que llevarlos para atrás el mayor tiempo posible. Si yo ya tengo un niño grande, que mínimo tenga 2, que tenga 3,5, que pese 16, 18, 20 kilos, ya lo debo llevar mirando para adelante. ¿Sí? Es una silla, hay unas sillas que se pueden poner para atrás y después para adelante. Hay unas que van solo para adelante, independientemente de la categoría de silla, es esa etapa. Entonces, el que tenga un niño grande, mirando para adelante. Ahí de pronto los oyentes empezarán a abrir los ojos porque de pronto tuvieron silla para el bebé, pero creían que la silla se usaba 1 o 2 años, máximo 3. La gente cree que es muy poquito y ya vamos a empezar a ver hasta cuándo vamos a llegar a tener que utilizar silla. Entonces estos niños van en una silla para adelante y la silla todavía tiene que tener arneses. Los arneses son, yo lo digo como las sillas de Fórmula 1, esos cinturones de 5 puntos que amarran a los niños. Todavía no va a usar el cinturón del carro para amarrarse el niño. Después de que esa silla se le quede pequeña, ya sea por talla y por peso, que cada silla lo manifiesta. No podemos generalizar por edad porque no es lo mismo un niño de 6 años a otro por su peso y su talla o su contextura. Pero vamos a hacer un ejemplo por decir.
Supongamos que el niño ya tiene 6 años y la silla se le quedó pequeña. Ahí, en ese momento, pasa a una tercera categoría de sillas que se llaman los boosters o asientos elevadores. Estos asientos ya no tienen arneses ni cinturones para los niños. Es una silla completa con espaldar, pero no tiene los cinturones. En este momento el niño empieza a utilizar el cinturón del carro, pero con su silla. Esta también es una categoría muy exótica para este país. La verdad, ver un niño de 8 años, 10 años en booster en Colombia muy poco se ve, ¿sí? No es nuestra cultura y a eso le apostamos, y yo espero que en 5, en 10 años sea lo normal, que todos los niños de esas características vayan en booster. No podemos desestimar la seguridad del booster. ¿Qué hace el booster? Principalmente el booster cumple con 2 funciones muy importantes. Primero, logra posicionar el cinturón para que no le pase por el cuello, sino que le pase por el hombro. Por los hombritos. El que conoce el booster sabe que tiene como unos apoyabrazos. Esos no están diseñados para comodidad como tal, sino que el cinturón de cadera, la parte de la cadera pasa por ahí. Y lo que hace eso es proteger la cadera de los niños. Entonces, en caso de una colisión, el tironazo, digamos, lo soporta la silla, o sea, lo soporta el booster, en vez de soportarlo la cadera de los niños. Como los niños a esa edad no se han desarrollado y las niñas, digamos, no han generado caderas, son caderas muy frágiles y les rompería las caderas. Entonces, por eso es tan importante usar el booster. Y ya la última etapa es, y probablemente todos están preguntando, bueno, ¿cuándo puedo llevar a mi hijo ya sin con silla? El cinturón seguro, común ¿Sí? Y corriente. Sí, porque obviamente muchos de los que nos están oyendo pueden tener hijos de 6, 5, 8, 10 sin silla y creen que es normal. Entonces, ¿cuándo un niño puede ir como un adulto? Cuando cumpla estas 3 condiciones. Primero, que sentado con la cola pegada atrás, le doblen las rodillas. Segundo, que el cinturón de abajo le pase por la cadera y no por la barriga. Tercero, que el cinturón en la parte superior le pase por el hombro y no por el cuello. Entonces, atención, por favor, esas 3 recomendaciones subrayadas. Subrayadas. Eso empieza a suceder al 1,35 m. Pero no todos los niños al 1,35 m lo cumplen. Esta semana, por ejemplo, conocí a una niña de 11 años, medía 1,40 m, y yo creía que no necesitaba booster. Yo dije, no, ella ya no debe estar, pero verifiquemos. O sea, yo mismo que llevo 4 años en esto, me engañó su edad y me engañó su peso. Me engañó su altura, perdón. Y la sentamos y no le doblaron las rodillas. El cinturón todavía le pasaba por la cadera y todavía le pasaba una cuestión por el cuello. De fisonomía, sí. Propia fisonomía, las proporciones corporales, en fin, que eso cambia mucho en los niños, lo sabemos y por la nosotros. Silla. Ahí vuelve el cuento. Y el tipo de silla no es lo mismo carro. Haber sentado esa niña de 11 años y de 1,40 m en un Ford, que en un Chevrolet, que en un Hyundai, que en cualquier otra de estas marcas, porque todas las sillas, la cojinería es más profunda, más alta, todo eso. La niña de los papás salieron a la tienda a comprar un booster. ¿Sí? Entonces, mínimo 1,35 m. Entonces, como podemos ver, llevar a un niño en algún sistema de retención es largo, es mínimo una década, más o menos. ¿Listo? Esa es la selección, escoger bien la silla. Entonces, con estas recomendaciones quiero que todos los padres sepan escoger la silla. El punto número 2 es la dirección. Ya lo abarqué un poquito explicando la dirección. Entonces voy a recapitular qué fue lo que dije. Mínimo 2 años mirando para atrás, ojalá mucho más, hasta 4 años, y después mirando para adelante. Ahí tengo una pregunta. A veces pues el accidente es por arrollamiento por detrás, otro vehículo lo estrella uno por detrás. En ese momento ya físicamente no se dan las fuerzas para que se presente el latigazo, según veo al colocar el niño mirando hacia atrás, ¿cierto? El hecho, digamos, lo atropelle el carro o lo estrellan por detrás en una frenada que es frecuente que uno lo ve, o esas triples estrelladas que de pronto en esto. Esa posición que el niño va mirando hacia atrás definitivamente favorece que no se presente el latigazo, que es el que eventualmente sí se presentaría si el niño va mirando hacia adelante, ¿verdad? Sí, favorece, y vamos a aclarar por qué. Y lo repito. La mayoría de las colisiones son frontales. Entonces,
por eso es que se pone para atrás, porque estadísticamente si la mayoría de gente se estrella de frente, pues lo ponemos para atrás para evitar el latigazo. Claro que hay colisiones por detrás, posteriores, pero son menos frecuentes y tienden a ser a menor velocidad, ¿sí? Es más fuerte el estrellón carro contra carro de frente a un carro que no frenó y le pegó al de atrás, porque incluso el de atrás tenía menos fuerza o menos velocidad. Entonces son menos comunes que le peguen a uno por detrás, como dicen, y tienden a ser de menor velocidad. Por ende, también es más seguro llevarlo para atrás. ¿De acuerdo? Que creo que aquí ha habido como un par de excepciones. Alguna vez el muchacho que se llevó un taxi, que mataron 2 muchachas, que los atropelló, que iba borracho, y algún otro aquí por el lado de la autopista que mandó un vehículo contra un puente peatonal también arrollado por detrás, ¿te acuerdas? Sí, y si vemos ahí, pues yo no soy médico y no tengo la historia clínica de eso, pero por lo que entendemos de ese caso, primero obviamente es la pésima calidad del vehículo. Ahí entra el tema de las normas colombianas, que cualquier cacerola entra al país porque no hay normas de seguridad, los taxis no tienen airbags, y está homologado así, y pues el que lleva, como dicen, del bulto es el taxista, porque pues no tiene él ni siquiera su protección en el timón. Y ahí aparentemente no hubo lesión de latigazo, sino fue un tema de contundencia del trauma, de la parte de la cadera o de algo abajo. ¿Sí? Entonces, y igual son adultos. Entonces las condiciones de un accidente con adultos es completamente diferente. Obviamente, también quiero aclarar, obviamente hay todo tipo de estrellones, a uno le pegan por los lados, el carro puede dar vueltas, el carro se puede caer por un precipicio, se puede incendiar, todo tipo de accidentes, pero volvemos al tema estadístico y es la mayoría son colisiones frontales. ¿Sí? Igual las sillas también tienen protección lateral, están diseñadas también para proteger a los niños por si nos estrellan por los lados. ¿Sí? Entonces, súper importante tratar de llevarlos el mayor tiempo posible para atrás. Ahora vamos a hablar de la ubicación, en dónde poner la silla. Si uno tiene un carro de 3 puestos atrás, uno puede instalar 3 sillas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene trillizos o tiene 3 hijos. Entonces tengo que instalar 3 sillas. No todo el mundo tiene 3 hijos. Hay gente que tiene 2, hay gente que tiene 1 hijo. O más. Si tiene 4, si tiene 5, pues tendrá que tener un vehículo más grande. Hay vehículos de 7 pasajeros, de 9 pasajeros. Pero sin hilar a los 5 hijos, que no es tan común, vamos a hablar de pronto de 1 a 3, que seguramente es lo más común que podamos encontrar en nuestras familias. La mejor ubicación es donde mejor quede instalada la silla. Ahí vuelve la variable. No es lo mismo instalar la silla X en el carro A, B, C o D, porque la silla es más grande, más profunda, chiquita, etcétera, etcétera. Hay carros pequeños que solo tienen 2 puestos atrás, como un Twingo, por ejemplo. Uno no puede sentar 3 adultos atrás. Así aquí en Colombia los arrumen, pero son 2 puestos, es un carro de 4 puestos, no es un carro de 5 puestos. También hay camionetas, pickups de platón que son de banca de 3 puestos, o de doble cabina, hay unas de 5 puestos, hay unas de 4 puestos. Pero la mayoría de las familias utilizan un sedán de 5 puestos y tenemos una banca trasera que podría permitir poner 3 niños o 3 sillas. Entonces, si no tenemos problemas de compatibilidad con el carro, seguimos este par de recomendaciones. 1, Estados Unidos dice que el puesto de la mitad es el puesto más seguro porque estamos retirados de toda la carrocería. Europa dice que el puesto más seguro es detrás del copiloto porque la mayoría de colisiones son chofer contra chofer. Claro, de la donde se encuentran. Ojo, aclaro varias cosas. Primero, no hay que satanizar ningún puesto. Yo puedo llevar a 3 niños en los 3 puestos. ¿Sí? No es que, entonces voy a poner al más necio a la izquierda. Al más chiquito. ¿Sí? Repito, la mitad la puedo considerar si es compatible. No todas las sillas quedan bien instaladas en la mitad. ¿Ok? Aquí, y yo crecí con eso, y seguramente muchos de los oyentes crecieron con esto. Para nosotros el puesto de la mitad, a mí me enseñaron que se llamaba el puesto del muerto. ¿Por qué se llamaba el puesto del muerto? Porque hace unos años los carros no tenían cinturones atrás. ¿Sí? Ningún cinturón. Y qué difícil es que se esté usando todavía. Todavía, así haya. No hay la disciplina del uso. No hay disciplina. Así haya cinturones, todavía no los usan. Pero por lo menos ya hay cinturones. Antes
Los carros literalmente no tenían cinturón, o muy pocos tenían cinturón. Entonces, ¿qué pasaba? En la banca iban 3 adultos, y si uno se estrellaba, las 3 personas podrían morir. Pero el de la mitad tenía una muerte más espectacular, porque salía volando, disparado por el panorámico. Entonces, eso para nosotros es el puesto del muerto. Entonces, cuando yo le digo a un papá, le voy a instalar la silla en la mitad, se le viene a la memoria, el asiento del muerto. Entonces me toca aclararle que no, porque es que el niño no va a salir disparado por el vidrio, porque la silla está perfectamente instalada. Otros también tienen el mito de, pero es que el espaldar de la silla de adelante protege. Al contrario, lastima. Las sillas de adelante, o sea, la silla del piloto y del copiloto, no pueden tocar la silla del bebé cuando va mirando para atrás. Si se deforma la carrocería en un accidente, las sillas de adelante aplastan al bebé. Entonces, no es garantía ni es mayor seguridad tener una silla delantera para que me proteja. Lo que protege al niño es la silla como tal y que esté bien instalada. ¿Listo? Y ahí hilando fino, que vuelve la tercera variable y es, ok, bueno, yo quiero poner a mi hijo en la mitad, pero tengo 3 hijos. Entonces, ¿a cuál pongo en la mitad? Uno debería poner en la mitad al más vulnerable. ¿Sí? Tengo 2 o 3 y puedo, ¿a cuál pongo en la mitad? Al más vulnerable. El más vulnerable no siempre es el menor. El más chiquito. Al contrario, si yo tengo un niño, por ejemplo, de 1 año, en una silla, mirando para atrás, y tengo otro hijo de 4 años en una silla, mirando para adelante, ¿cuál es más vulnerable? El grande, porque el grande va mirando para adelante. Y ya les dije que ir mirando para atrás es 5 veces más seguro. Entonces, el más vulnerable en este caso es el más grande. Me toca ponerlo en la mitad y al lado derecho podría considerar poner al bebé. ¿Sí? Ahora empieza la otra variable. Y si tengo mellizos, ¿qué hago? O trillizos, ¿a cuál pongo acá? Entonces ahí pues ya uno hila más fino y es selecciona al más vulnerable en términos de que siempre va a haber uno un poquito más pesado, un poquito más robusto, un poquito más alto. No pesan siempre igual. Así sean 100 gramitos, es por la diferencia. Entonces, al más grandecito lo pongo en el puesto, por ejemplo, de la derecha, y al más vulnerable, que es 100 gramitos más chiquito, lo pongo en la mitad. ¿Sí? Entonces, todas esas variables son los que nos hacen complejo el tema de la ubicación. ¿Sí? Hilando fino, pues yo estoy abierto a todo. La gente me puede escribir por correo y los puedo aconsejar de cómo poder seleccionar las sillas y ayudarles a ubicar las sillas en los carros dependiendo de todo lo que hemos hablado. Bueno, después de ubicación viene la instalación, que es un poquito el tema que hemos dicho que es bastante complejo. Hilando fino, pues por lo menos leer el manual, porque en Colombia nadie lee el manual. Habitualmente no, sí, no se leen los manuales. Las sillas han llegado a un punto que aparte de los manuales, tienen videos tutoriales, y unas últimas empresas ya tienen ayuda en línea. Yo puedo con mi celular conectarme por chat con un representante de la marca y él me puede ayudar a distancia a instalar la silla. Así ha llegado el tema de asistencia, de lo complejo que es. Entonces, básicamente vamos a aclarar un par de criterios de instalación. Primero, hay 2 formas de instalar las sillas a los carros. Uno puede instalar la silla al carro con el cinturón de seguridad del carro, o puede instalar la silla con ganchos ISOFIX. No es mejor usar los ganchos ISOFIX, es igual de seguro. Entonces, la persona que no tenga ganchos ISOFIX en su carro o en su silla, no se preocupe, porque es igual de seguro instalar con el cinturón. Simplemente los ISOFIX hacen más sencilla la instalación. Los ISOFIX tienen un límite de peso, 30 kilos combinados entre el peso del niño y la silla. Entonces, cuando los niños, depende de cada silla, porque cada silla pesa diferente, pero más o menos para que se den una idea, entre 16 y 18 kilos del niño ya no se puede instalar la silla con ISOFIX y necesariamente tenemos que recurrir al cinturón, si tuviéramos ISOFIX en el carro o si la silla también tuviera los ISOFIX. No se pueden usar los 2 sistemas al tiempo, o instalo con ISOFIX o instalo con cinturón. Solamente actualmente en el mundo hay 2 marcas que permiten instalar con los 2 sistemas al tiempo. Y son unas marcas que no son tan comunes en el país. Son una canadiense
y la otra ahorita no me acuerdo de dónde es. Aquí en Industria Nacional de momento no hay producción así de todas las sillas con esta tecnología, con estos diseños, no los encontramos así muy adecuados. No, Industria Nacional como tal no, y hay muchas marcas que importan de China generalmente para Sudamérica, para Latinoamérica, y hay unas de estándares muy bajos porque Sudamérica no exige tanto como otros países. Uh-huh. Si alguien dice, bueno, si está pensando, ay, que el señor diga a ver cuál es la mejor silla, ahorita podemos hablar, pero por lo menos en la medida de lo que pueda, compre una silla que usted tenga la certeza que se vende en Estados Unidos o en Europa. Uh-huh. Sí, que no solo se venda en Sudamérica, si puede y si su poder adquisitivo se lo permite. Pero igual cualquier silla es mejor a no tener silla. De acuerdo. ¿Sí? Uh-huh. Hay un tema que puede generar un poquito de confusión y es los latch. Hay gente que de pronto nunca había oído hablar el término ISOFIX, sino el término latch o ninguno de los dos. Entonces vamos a explicar qué es ISOFIX. ISOFIX viene de la ISO, como decir ISO 9000, ISO 14000. Uh-huh. Eso significa que es un estándar a nivel mundial. Todos los carros del mundo que tienen ISOFIX tienen los ganchos en el mismo lugar, que se encuentran más o menos, si yo estoy sentado en la parte trasera, en la punta de mi cola, a los dos lados de las nalgas, por decir algo. Uh-huh. Y esa distancia es la misma, son 128 milímetros en todo, 280 milímetros entre gancho y gancho en todos los carros del mundo. De esa forma podemos instalar sillas en cualquier parte del mundo y los ganchos ISOFIX de las sillas son compatibles con eso. Pues discúlpame, si alguien está oyendo de un vendedor de vehículos y todas las cuestiones, jamás cuando hemos ido a buscar un vehículo nos hablan de esas cosas. Usted tiene un niño, están aquí los ganchos, etcétera. ¿Sabes qué? Pues yo no compro uno muy frecuentemente carros, pero la verdad yo casi nunca he oído cuando acompaño a alguien que está buscando un vehículo nuevo, yo no he oído que me hablen de eso. Sí, es poco, algunos sí lo hablan. Algunos sí, digamos que es poco porque uno no va a comprar un carro por los ISOFIX. A uno le ofrecen el radio, el tapete gratis, correcto, el sunroof, pero los frenos. Además de eso, tenemos este valor agregado. Vea, les damos un tipcito a los vendedores de vehículos. Sí, no, vamos a aclarar un poquito. Que pregunten un poco, si tienen niños, ustedes tienen niños, les ofrecemos esto en este vehículo. Sí, digamos que desafortunadamente en Colombia se podría vender como un valor agregado porque no es obligación. En Europa y en Estados Unidos es obligación, entonces uno no puede, sería como decir, y como valor agregado tiene timón. No, todos los carros en países civilizados tienen ISOFIX. Aquí en Colombia, como no es obligación, sí se podría considerar como un lujo o un valor agregado. Pero vuelvo y repito, uno no necesita ISOFIX para instalar sillas. Con los cinturones sale. Sí, pero si tiene ISOFIX, mejor cómprelo. Porque si tiene ISOFIX, también podrá tener mejores airbags y mejores frenos y mejores cosas. Sí, no lo descarte como decir, no me importa. Entonces, si un vendedor le ofrece los ISOFIX, ok, entienda que es bueno, pero también no se enranche que va a pagar más o que el vendedor tampoco. Muy caro. Sí, no, qué vendedor sazo porque me ofreció los ISOFIX, tampoco. Porque pues no es tan trascendental. Sí, es como decir, así. Uy, es que tiene llanta repuesto, pues debería tener. Claro, ¿sí? Está ahí. Entonces, y el término latch es una sigla americana que significa Lower Anchors and Tether for Children. En español significa anclajes bajos y correa para niños. En términos coloquiales y escuetos, para no complicarnos, ISOFIX es latch. Lo que pasa es que si yo tengo una silla gringa o un carro gringo, no va a decir ISOFIX, sino va a decir latch. Entonces, no digan, ay no, mi carro no tiene ISOFIX. Sí, puede que sí los tenga, pero en el manual dice es latch. ¿Sí? Que son esos sistemas o esos ganchos para instalar las sillas. Y pues ciertos criterios que uno debe tener de una correcta instalación es, primero, que la silla no se pueda mover más de 2,5 centímetros para ningún lado. Entonces, si yo la instalé, independientemente de que haya sido con los cinturones o con los ISOFIX, y yo la muevo y se zarandea más de 2,5 centímetros, está floja. No está bien instalada. ¿Sí? Ese puede llegar a ser de los errores más graves. La otra es el nivel de inclinación. La mayoría de las sillas tienen un nivel de inclinación, tienen una burbuja, una esfera, una agujita, una línea que me está indicando a qué inclinación debe quedar la silla. Entonces debo llegar a las instrucciones para darle la correcta inclinación a esa silla. ¿Sí? Después pasaríamos al uso correcto. De nada sirve instalarla bien, de nada sirve tener latch, de nada sirve tener un buen carro, una buena silla, si se usa mal. El ejemplo más fácil, de nada sirve tener un casco de bicicleta si no me lo amarro.
Ujú. ¿sí? Y uno ve mucha gente así. Se pone el casco y no se amarra la cuerdita en la quijada. Igual, hay que utilizar correctamente las sillas, siguiendo todas las recomendaciones de las instrucciones. Las correas no deben quedar flojas. Esa es la primera preocupación de los papás. Los papás no les gusta amarrar a los niños ni templarlos. Ujú. Les preocupa que se sientan Incómodos, incómodos. Ujú. Sí, como Como muy amarrados. muy atados. amarrados. Ujú. Si el niño no está amarrado, no estamos haciendo nada. ¿Sí? El niño tiene que estar amarrado. Las correas. Cómodamente amarrado, diríamos. Sí, seguramente amarrado. Preocúpese porque Atado. esté Ujú. suelto y no preocúpese porque esté amarrado. Ujú. Existe la prueba del pellizco. La prueba del pellizco no es a pellizcar al niño. Sí, sí. Hay que Si no, pellizcar. nos metemos en tema de Sí, sí. maltrato y violencia. A la altura del hombro hay que pellizcar la correa de los arneses. Si yo puedo pellizcar la correa significa que está muy suelto y Está tengo muy que suelto. templarlo más Para hasta que se quede me resbale. tensa y ¿sí? Entonces, en términos generales, si está muy flojo, no hicimos nada. Las sillas americanas tienen un clip de pecho. Es una hebilla adicional Ujú. plástica, adicional y diferente a la hebilla metálica que va como en la entrepierna. El clip de pecho no está en las sillas europeas porque la norma europea no permite el clip de pecho porque dicen que la silla se debe zafar con un solo botón, que con un solo botón yo pueda zafar todo. Entonces, teniendo doble hebilla no podría cumplirse. Entonces, una silla europea solo tiene una hebilla, la silla americana tiene hebilla y no clip sé, de pecho. De pronto para una emergencia porque haya riesgo No, de no, no. incendio o alguna cosa Sí, así para poderlo claro. retirar. La lógica europea es Ujú. poderlo sacar rápido, Ujú. ¿sí? Sacarlo rápido, entonces picho un botón y zafo al niño rápido. ¿Por qué el americano usa clip de pecho? El clip de pecho no es para soportar fuerza. El clip de pecho es un posicionador de correas. Ujú. Si yo no amarro bien o si no uso bien las correas se caen de los hombros. Que eso tiende a suceder mucho en la silla europea si no la uso bien. Si la uso bien no hay problema. No se caen. Si no se Ujú. caen de los hombros. Pero el clip de pecho obliga a centrar las correas como las tirantas Ujú. de una persona y obliga a que las correas pasen por donde debe ser. Lo importante de este clip de pecho, si lo tiene la silla, es que debe quedar a la altura de la axila. Sí, Ujú. de la axila, esa es la medida. Sí, ya. Si lo dejo Ujú. muy arriba, le comprometo vías aéreas, muy abajo órganos vitales. Sí. Cuando yo lo posiciono a la axila, lo estoy poniendo en la parte más fuerte que es el esternón. ¿Sí? Digamos que esas serían como las recomendaciones básicas. Ahí pasamos los 5 puntos. La invitación, como les digo, es, si no tienen silla, su primera tarea, compre silla, elíjala bien. Si la tiene para adelante y era muy chiquito, póngalo para atrás. Si ya es grande y no le tenía nada, probablemente necesita booster. Pero de verdad, no se preocupe, sino ocúpese. Ujú. Haga algo por el respecto. Gracias a Dios no se está estrellando, seguramente no se va a estrellar. Que es lo primero. Sí, pero es un tema de prevención, pero no sobra que siga estas recomendaciones para que lleve correctamente a los niños en el carro. Muy bien, mire qué interesante y pues el tiempo ha cursado en un solo punto y seguramente Sí. con Eduardo después seguiremos hablando de todas estas medidas de seguridad porque pues lo que necesitamos es eso, nuestros niños sin accidentes, la prevención en el hogar, el amor, prevenir pues todo el maltrato, etcétera, pero esto diría yo que también hasta cierto punto es una forma de prevenir siendo conscientes, evitar que se maltraten nuestros niños en un accidente. Claro, manejamos prudentemente, pero desafortunadamente, como decimos en muchas oportunidades, aquí nos toca manejar a la defensiva, buscando que no nos cierren, que no esto, porque hay gente que definitivamente pues conduce muy agresivamente y entonces ahí el accidente puede estar a la orden del día. Pues muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por todo eso. Habríamos hablado que de pronto hablábamos de las vacaciones, pero bueno, como viene Semana Santa y viene todo esto, tenemos tiempo de poder dar indicaciones a nuestros oyentes para estos desplazamientos y un poco diría yo que algo de esto
así pueden aplicar en los jardines infantiles con los niños que tienen, niños pequeños. Hay guarderías que están recibiendo niñitos de 6, 8 meses, pues vigilar que en el transporte de la buseta se estén dando este tipo de cosas, revisarlas, o si no, buscar a quien corresponda para que se puedan dar estas indicaciones. Pues muy bien, a todos nuestros oyentes damos muchísimas gracias por habernos permitido llegar en esta emisión en este día, y Dios mediante dentro de 8 días estaremos nuevamente con ustedes. Hasta la próxima y mil gracias.